Vamos con el análisis de los resultados electorales de las elecciones del domingo en la provincia de Santa Fe. En este video, los resultados para convencionales constituyentes que van a reformar nuestra constitución provincial. Bueno, y así quedan las 69 bancas de la convención constituyente. El gran ganador, Puyaro, con el 35% de los votos, obtuvo 33 bancas, Unidos para Cambiar Santa Fe. Luego, con el 15% de los votos, vendría a ser la primera minoría, está Juan Monteverde con el peronismo, que obtuvo 12 bancas. Le sigue La Libertad Avanza con el 14% de los votos, ahí lo vemos en color morado, obtuvo 10 bancas. Y luego tenemos el partido de Amalia Granata, Somos Vida y Libertad, que obtuvieron 7 bancas. Después viene el peronismo de Activemos, que iba por fuera de la lista oficial del PJ, con Lewandowski, que obtuvo el 8% de los votos y por lo tanto tiene 4 bancas. Ahí tenemos que ver si van a votar en acuerdo con la lista oficial del PJ, es decir, todo el peronismo unido, tendrían los 12 votos de Monteverde más 4 votos de Lewandowski, el peronismo tendría 16 votos. Y por último, que ahí vemos en color fucsia, con el 6% de los votos, ese es el partido de La Locomotora, que se llama el Frente de la Esperanza, y obtuvo 3 bancas. Ahí también tenemos un tema importante, porque, como vemos, el partido que está ahí en amarillo, esas 33 bancas de Puyaro, habíamos dicho que el número mágico que todos los partidos querían, buscaban, soñaban, que era el número que les iba a permitir tener una mayoría directa, eran 35 bancas. Puyaro logró 33. Le faltan solamente 2 y es muy posible que esas 2 bancas que le falta la consigan muy fácilmente negociando con el partido de La Locomotora, que casualmente tiene 3 bancas y que es bastante afín, para ser buena y delicada, bastante afín y alineado con el oficialismo de Puyaro. Bueno, si llegaste hasta esta parte del video, te cuento que ya la información básica y más importante de los datos de cómo salió cada uno de los candidatos, la tenés. Ahora, si te interesa el análisis político un poquito más allá y darle doble clic a cada dato y a qué significa, podés seguir viendo el video que tiene más análisis. Bueno, sí, Puyaro, el gran ganador. Habíamos dicho ya que para presentarse a estas elecciones y ponerse ahí en primera plana tenía que estar muy confiado de que iba a ganar y la verdad que le salió muy bien. Ganó cómodo, ganó en todos los departamentos de la provincia, tiene ese territorio. Hay muchos que dicen que en realidad no le fue tan bien porque no sacó menos votos que cuando se presentó a gobernador, que había llegado como con el 70% de los votos y sí, acá sacó menos. Pero la verdad es que para mí, una elección no tiene nada que ver con la otra y no se puede comparar de esa manera. Contextualizando este triunfo de Puyaro, pensemos que es el gobernador en funciones, que está en gestión, que está en el hacer diario, está en la primera plana de los diarios permanentemente generando noticias, lo cual nos da un montón de material para poder atacarlo, encontrarle algo que nos molesta, que no nos gusta. Está todo el tiempo expuesto. Pensemos, por ejemplo, su lucha interminable con el gremio docente y todo lo que ocurrió en el ámbito educativo, por ejemplo, o yendo a otros terrenos un poco más turbios de la política, de las distintas operaciones que le han querido hacer en este tiempo, y nada de eso parece restarle votos o aunque sea lograr modificar o afectar de alguna manera su imagen como gobernador. Pensemos además que desde todos los candidatos de la oposición buscaban atacarlo, lo tenían como punto a Puyaro y no lo atacaban con algo que sea menor o que sea una pavada. Lo atacaban con el hecho y la acusación de que con la reforma constitucional solamente buscaba quedarse en el poder, acaparar el poder, ser reelecto, convertirse en el próximo Infran. Así todo sacó 35% de los votos, haciendo una elección increíble con 33 bancas en la convención constituyente. Está solamente a 2 bancas de poder tener mayoría directa, por lo tanto, no va a necesitar grandes negociaciones, la tiene bastante fácil. Ahora vamos a ver cuando llegue la convención constituyente efectivamente cómo se plantea la oposición ante este escenario, porque tienen un desafío bastante importante. Si yo tuviera que decir una palabra con respecto a Puyaro, la verdad que diría que está sobradísimo. Como les decía, si vemos el mapa de la provincia territorialmente, ha ganado también la fuerza del oficialismo, ganó en 13 de los 19 departamentos, pero acá lo que me interesa también que veamos es que en cada uno de los departamentos que se presentaba
a convencional constituyente la persona que es el senador departamental, el departamento acompañó ese voto. Y fíjense que estamos en un contexto donde estamos debatiendo si se cierra el Senado, se elimina, pasamos a una unicameral, porque el Senado es una pérdida de dinero, porque es un sector privilegiado, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo los territorios, los departamentos de la provincia, que no tienen mucha explicación que existan, en realidad esa división territorial es más política que otra cosa, responden a el senador departamental de turno. Por lo tanto, hay algo ahí en esa representación que sí está funcionando. Estamos viendo un mapa electoral que no se corresponde con esta idea de eliminar al Senado y todo este discurso de que el Senado no debería existir, no sirve para nada, etc. Tiene el respaldo de la población, son figuras con el respaldo de sus propios territorios. Vamos a matizar un poco, ya que hablé también de Puyaro y de su triunfo y demás, también quiero ponerlo un poco en contexto. Como ya deben haber escuchado, porque está por todos lados, el dato más sorprendente de estas elecciones del domingo fue la baja participación electoral. El 55% de personas del padrón que estaban habilitadas para votar fueron a votar. Esto la verdad que es muy bajo, es el número más bajo que tenemos desde 1983, pero viene bajando de forma sistemática. Lo que pasa es que el salto que pegó ahora fue un número mucho más bajo de lo esperado. Entonces, además de que viene bajando desde 1983, también es esperable que en un tipo de elecciones paso, en primarias, hay menos participación electoral y seguramente en las generales que vienen va a ir un poco más de gente a votar. Pero ¿cuál es el problema? Que también lo habíamos dicho acá. Las elecciones a convencionales constituyentes no eran primarias, era el dato definitivo. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Por un lado, obviamente, si va poca gente a votar, le quita un poco de legitimidad de origen a esas elecciones, porque fíjense que un poquito más de la mitad de la población eligió a estos candidatos para que las representen. Y por otro lado, y algo que me parece importante para matizar un poco el triunfo de Puyaro y que me parece que también él lo está teniendo en cuenta, tiene que ver con que este tipo de elecciones con baja participación electoral suelen beneficiar a los oficialismos o a los partidos con mucho aparato, con mucha estructura, con capacidad de movilizar votantes, de movilizar electores. ¿Por qué? La poca gente que va a votar y que se moviliza suelen ser los núcleos duros de los partidos, las personas más politizadas, las personas más implicadas, aunque no sea con el partido, sí más implicadas con el sistema democrático, con el sistema de partidos. No digo que hayan ido a votar solamente personas militantes, por supuesto que un montón de ciudadanos y ciudadanas también han ido, pero son personas interesadas por lo general por la política o con algún tipo de compromiso cívico bastante elevado. ¿Qué pasa? Las personas, imaginemos a quienes no fueron a votar, ¿sí? Imaginemos en forma abstracta como un tipo ideal, suelen ser personas que tienen mayor grado de descontento, de insatisfacción, que no terminan de creer en que la política sirva para algo o que las elecciones sirvan para algo, o todo le da lo mismo, no le interesa. Ese tipo de votantes se inclina más a votar a la oposición que al oficialismo. Por eso decimos que este tipo de elecciones con baja participación electoral tienen un poco la cancha inclinada en favor de los oficialismos o de los grandes aparatos partidarios. En ese contexto también es que Puyaro tiene una performance tan buena. Algo clave con respecto a los votos de Puyaro es que son principalmente votos de las ciudades y el territorio de lo que es el interior de la provincia. En Rosario le fue bastante peor que en el resto de la provincia. Sacó 8 puntos porcentuales menos que en la media de toda la provincia. Y en general en las ciudades más grandes también le fue un poquito más abajo que en el resto de la provincia. Pero ¿cuál es el punto en Rosario? En Rosario, fíjense que la principal bandera y el principal valor de Puyaro cuando plantea sus logros de gobierno y de gestión tiene que ver con la seguridad. Ese es su gran tema y ese es su caballito de batalla. La seguridad principalmente asociada a la baja de la tasa de homicidios en Rosario y la, en teoría, supuesta solución del problema del narcotráfico en Rosario y de los niveles de violencia. Pero la ciudad de Rosario no lo estaría acompañando con ese tipo de medidas, o por lo menos no lo vota con tantas ganas como el resto de la provincia. Entonces, ahí me parece que tendría que Puyaro ver esa alerta y empezar a ocuparse más de ese territorio. Si salimos de Puyaro y nos vamos al resto de la oposición, lo que vemos es una oposición sumamente fragmentada. Fíjense que la mayoría de los partidos grandes, como la Libertad Avanza, el peronismo, el partido de Amalia Granata, sacó alrededor del 15%. Quedaron muy lejos de Puyaro.
Es un escenario altamente fragmentado y para poder hacerle frente a Puyaro, van a tener que negociar, van a tener que actuar de una forma más colaborativa si quieren ponerle un freno. Y eso va a ser un desafío bastante grande, porque en términos ideológicos, tal vez el partido de Amalia Granata se acerca mucho en valores y en formas de pensar a la Libertad Avanza, pero no al peronismo. Y además, en términos más personales, no creo que Amalia Granata quiera sentarse a negociar con la Libertad Avanza. Ahora vamos a ver un poco qué sucedió ahí. De acá a futuro lo más importante va a ser cómo la oposición se las va a arreglar cuando efectivamente sea la convención constituyente, cómo se van a dar esos debates y esas negociaciones. Ojalá que sea un proceso transparente, que sea abierto a la ciudadanía, que lo podamos seguir, que lo podamos analizar, que sea un tema de debate, como no fueron estas elecciones y todo este proceso anterior a las elecciones, que creo que tendría que haber habido mucha más información de la que hubo, y lamentablemente no fue así. Lo importante entonces es que la convención va a llegar. Acuérdense que Puyaro tiene el plazo de un año para convocarla por decreto, así que tiene hasta abril del año que viene. Lo que están diciendo desde el oficialismo es que lo más probable sea que la convención llegue para julio, agosto, ahora en pocos meses. ¿Qué pasa con la Libertad Avanza y con el partido de Amalia Granata? Bueno, con respecto a la Libertad Avanza, también sacó el 14% de los votos, tiene 10 bancas. Se destaca mucho que han ganado en Rosario al convencional departamental, que es Juan Pedro Aliar, que es un periodista muy reconocido en la ciudad, que también salió primero para las primarias al Consejo Rosarino. La verdad que es un triunfo muy, muy importante para la Libertad Avanza, que en su estrategia electoral en realidad lo que hizo, y no es sorprendente porque es su modo de construcción, es jugársela todas las fichas a la ciudad de Rosario, que es el distrito electoral más importante de la provincia, y en el resto de la provincia prácticamente no hicieron nada, no hicieron ningún tipo de campaña, ni tampoco mostraron mucho apoyo. También han ganado en el departamento Belgrano un convencional constituyente. En los medios nacionales vemos que muchos titulan un fracaso para la Libertad Avanza porque salió tercera en vez de poder salir segunda, que era a lo que aspiraban. La verdad que dado el contexto para mí no les ha ido mal. El candidato que llevaban era Nicolás Mayoraz, que la verdad que no lo conoce nadie. Es decir, que la gente que lo votó no lo votó por esa figura, no fueron con una figura reconocida para convencional de distrito único, sino que fueron por el sello. Es la primera elección en la que se pone a prueba el sello de la Libertad Avanza. Es un partido que lo crearon hace apenas 6 meses. Para crear este partido abandonaron al partido anterior de los libertarios, y la verdad que se han peleado con mucha gente porque quisieron armar algo propio y algo de cero que solamente lo controle Karina Milei, su hermano y Martín Menem. Es decir, no quisieron negociar con absolutamente nada. Y esa búsqueda de independencia y de no negociar les cuesta que tuvieron que empezar de cero. Por haber sido que empezaron de cero, no les fue tan mal. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ninguna figura de Buenos Aires de la Libertad Avanza se pronunció con respecto a las elecciones en Santa Fe, ni vinieron, ni mostraron algún tipo de respaldo o apoyo, posiblemente porque no querían quedar pegados con un resultado electoral malo o magro como fue este. Entonces, fue una elección en la que no se la jugaron con todo. Se la jugaron bastante en Rosario y les fue bien, y al resto de la provincia la dejaron bastante descuidada. No les interesaba mucho formar parte de la reforma de la Constitución. Por lo tanto, matizaría un poco el hecho de que fue un fracaso, no fue una buena performance, pero tampoco invirtieron ni tiempo, ni energía, ni mucho dinero, ni le dieron mucha prioridad en la agenda a esta elección. Hay sí un punto que no es menor, que es Amalia Granata. A mí me parece que de este escenario como quedó, la mayoría de los candidatos tienen algo que festejar, tienen algún objetivo cumplido. Monteverde puede celebrar que son la oposición más votada. Mayoraz puede celebrar que salió en segundo lugar. Pero bueno, Amalia, la verdad que hizo una campaña muy basada en que ella iba a ser la gran representante de la oposición, la única capaz de ponerle un freno a Puyaro. Y la verdad que en el total provincial el voto no la acompañó, sacó alrededor del 12% de los votos. Amalia viene de un año y de unos meses bastante terribles en términos de construcción política. A ella le sacaron el partido que alquilaron, se le fueron diputados de la Libertad Avanza, perdió poder, perdió gente que se fueron a la construcción de Milei. Ella tenía una buena relación con Milei y esa relación se quebró y eso le generó muchos inconvenientes. En esa situación, ella lo que hizo fue darse vuelta e ir a buscar a Lilita Carrió, ir a buscar a los que también se habían peleado
con Milei, aparte de los libertarios que estaban descontentos con Milei, a los evangélicos que siempre la apoyan, y con eso armaron un frente, Vida y Libertad, con el cual se pudieron presentar a estas elecciones. Pero la verdad es que no le alcanzó. Ya quería salir segunda y la realidad es que no lo logró. De todas maneras, con la poca campaña que hizo, obtuvo 7 bancas, que no están nada mal. Fíjense que la Libertad Avanza obtuvo 10. No ganó ningún convencional en los departamentos, pero sí, y ojo, porque cuando vemos en el total provincial, Amalia no, parecería que no le fue tan bien. Si entramos a distintas ciudades, por ejemplo, acá en la ciudad de Esperanza salió segunda, detrás de Puyaro. En Rafaela también salió segunda. En la ciudad de Santa Fe también salió segunda. Entonces, ¿por qué en el total provincial Amalia quedó en cuarto lugar? Bueno, porque le fue muy mal en la ciudad de Rosario. Le fue extremadamente mal en un territorio que representa el mayor distrito electoral de la provincia. Entonces eso en el total le juega en contra. Pero ojo con la construcción de Amalia, ¿sí? No nos comamos la curva de que, ay, quedó cuarta, es irrelevante. No, 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 para nada irrelevante. En muchísimas ciudades de lo que conocemos o llamamos como el interior provincial, a Amalia Granata le fue muy, muy bien y realmente construyó, se pudo instalar como la verdadera oposición a Puyaro. Bueno, ¿y cuál es el análisis que hace Amalia? Ella dice, si nos hubiéramos aliado con la Libertad Avanza, como ella quería, hubieran ganado, hubieran sumado los votos de Mayoraz y los votos de Amalia, hubieran estado alrededor del 25-26% y realmente hubieran sido la oposición a Puyaro. Entonces, ¿le echa la culpa a quién? A Karina Milei. Ella dice, Granata, que Karina Milei tiene un problema personal con ella y que por eso la corrió de todo el armado, mientras que, esto es momento LAM, el marido de Amalia Granata, Leo Escuarzón, es muy amigo de Caputo. Caputo y Karina no se llevan muy bien y aparentemente ahí hubo una especie de corte de quiebre donde Milei se termina alejando y dejando de lado a Amalia Granata. Entonces Amalia Granata los responsabiliza por haberla dejado sola y que culpa de dividir al electorado han perdido la elección. ¿Qué pasa? Si bien hay algo ahí que puede ser cierto, en política no es matemática, 2 más 2 no es 4 y no es tan directo que si se hubieran unido hubieran sacado la suma de los votos que sacaron los dos. La cosa es mucho, mucho más compleja y no se sabe qué hubiera pasado si los votos de Mayoraz hubieran ido a Granata. Además, nadie estaba dispuesto a ceder lugares en las listas, entonces era una negociación prácticamente imposible. Y bueno, es otro problema para Granata y para la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe. En algún momento o se van a tener que poner de acuerdo o van a tener que diferenciarse de alguna manera ante el electorado. Finalmente viene la locomotora, que sacó alrededor del 6%, logró 3 bancas, que como ya dijimos, van a ser clave para la negociación con Puyaro, que sacó 33, y necesita 2 bancas más para tener la mayoría directa. A mí me parece que esas 2 bancas, es más, le va a sobrar una, porque va a tener 3, son las de la locomotora. Así que vaya si son importantes esas 3 bancas. ¿Qué pasa con el resto de los candidatos? Balaguer, Deiana, Zuckerman, Rabosto, Araujo y Eiguren quedaron afuera. A Walter Eiguren, el candidato para la serie de Netflix, que tenía una historia espectacular, lo votaron en Esperanza 94 personas. Acá quiero hacer un llamado a la comunidad. Yo quisiera que estas 94 personas aparezcan, aunque sea una, me explique por qué lo votó. Si fue un voto irónico, si era un chiste y quedó, qué pasó. Pero 94 personas votaron a Walter Eiguren en mi ciudad. Así que los espero cuando quieran a explicarme porque me genera mucha intriga. Y ahora sí, hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima.